En esta ocasión hablaremos de la obra La Divina Comedia, escrita por el poeta italiano Dante Alighieri. Para poder comprender mejor la obra, es necesario conocer algunos datos bibliográficos del autor. Entre sus obras, sin duda alguna, la que más destaca es La Divina Comedia, la cual es considerada una de las obras cumbres de la literatura universal. Bien, Dante Alighieri nació en Florencia el 8 de mayo de 1265. A los 9 años conoció a quien sería el amor de su vida, Beatriz Portinari, quien también sería su más grande inspiración para la creación de la Divina Comedia. Existen dos acontecimientos clave en la juventud de Alighieri. El primero sería cuando éste se vuelve a encontrar con Beatriz, siendo ya ambos jóvenes. Sin embargo, esto representaría una gran decepción amorosa para Alighieri, ya que Beatriz se encontraba casada. Y el segundo acontecimiento, que fue muy importante y muy impactante en la vida de Alighieri, fue la muerte de su amada Beatriz, ya que ésta murió a una edad muy temprana, a los 23 o 24 años de edad. Cuando Dante tenía 26 años, tuvo también que afrontar la muerte de su padre. Sin embargo, antes de morir, su padre lo dejó comprometido con Gemma di Manetto, con la cual contrajo matrimonio, siendo esta la madre de sus 7 hijos. Sin embargo, no se hace mucha mención de la familia de Dante en su obra. Dante participó de manera activa en la vida pública de Florencia, siendo esto algo que también afectaría su vida, ya que en el año 1301, a sus 36 años, fue desterrado por motivos políticos. Otro hecho que también iba a tener gran influencia sobre su obra maestra. Es así como a la edad de 56 años, cuando un 14 de septiembre de 1321, Dante murió víctima de una fiebre palúrica. Algo muy importante que debemos mencionar y debemos destacar es la simbología en esta obra. La simbología está presente tanto en los personajes como en los números y en algunos de los castigos que las almas sufren. Para empezar, mencionaremos la simbología en los personajes. Por ejemplo, Beatriz es quien representa la fe y la pureza. Por otro lado, tenemos a Virgilio, quien representa la sabiduría humana. También nos encontramos con las fieras, quienes representan las pasiones humanas, siendo el león quien representa la soberbia, el oso quien representa la lujuria y la loba quien representa la codicia. Del mismo modo, también encontramos la simbología en los números, siendo principalmente representados en el número 3, el número 9 y el número 10. Por ejemplo, el número 3 representa principalmente a la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, siendo además que la obra está dividida en 3 partes, como lo son el infierno, el purgatorio y el cielo. Cabe mencionar que cada parte cuenta con 33 cantos, dando como resultado, si incluimos el canto introductorio, el número 100, siendo este un representante del número 10 que también simboliza la perfección de acuerdo a esa época. También encontramos el número 9 representado en los 9 círculos del infierno. Introducción. El infierno, el purgatorio y el cielo son los escenarios en los que se desarrolla la obra de Dante. Se trata de una narración alegórica en verso, de gran precisión y fuerza dramática, en la que se describe el imaginario viaje del poeta a través del infierno y el purgatorio y el paraíso. Está dividida en 3 grandes secciones, que reciben su título de las 3 etapas del recorrido. En cada uno de los 3 mundos, Dante se va encontrando con personajes mitológicos, históricos o contemporáneos suyos, cada uno de los cuales simboliza un defecto o virtud, ya sea en el terreno de la política como en el de la religión. Durante su periplo a través del infierno y el purgatorio, el guía del poeta es Virgilio, alabado por Dante como el representante máximo de la razón. Cada una de las secciones incluye 33 cantos, excepto la primera, que incluye uno más y sirve como introducción. Este extenso poema está escrito en terza rima, una estructura rimada. La intención de Dante, al componer este poema, era llegar al mayor número posible de lectores, y por ello lo escribió en italiano, y no en latín. Lo tituló Commedia, porque tiene un final feliz, en el paraíso,
al que llega al final de su viaje. El poeta puede por fin contemplar a Dios y siente como su propia voluntad se difunde con la divina. Este adjetivo, divina, no apareció en el título hasta la edición de 1555. La obra, que constituye un catálogo del pensamiento político, científico y filosófico de su tiempo, puede interpretarse en 4 niveles: el literal, el alegórico, el moral y el místico. El infierno. Canto 1. Este canto corresponde al prólogo general de esta obra. En él se dibuja al poeta extraviado en una selva oscura, donde la mayoría de críticos pueden ver referencias al pecado, enfrentando a 3 animales. La loba representa la avaricia, la pantera representa la lujuria, el león representa la soberbia. Se encuentra con Virgilio, quien lo socorrerá y hará el recorrido que iniciará el poeta. También el círculo número 1 es el limbo o el antiinfierno. En él se encuentran las almas que, aunque virtuosas, no conocieron a Cristo o no fueron bautizadas, incluido el propio Virgilio. Su pena es no poder gozar de los dones de la vida eterna. De él solo han sido liberados los patriarcas de Israel. Canto 2. Por su parte, este canto es llamado también prólogo del infierno. En sus líneas, Dante describe cuál será la misión de Virgilio. En cuanto a Dante, comienza las dudas sobre lo que está viviendo. Virgilio lo insta a continuar. Aparecen 3 damas que ruegan por el regreso del poeta. Comienza el descenso al infierno. Por otra parte, reservado al pecado de lujuria, uno de los pecados capitales, es Minos quien desde la entrada examina a las almas y determina el castigo. Allí se encuentra Francesca Rimini, una mujer noble de Italia que se hizo símbolo del adulterio y la lujuria tras su trágico final. Canto 3. De esta forma, Dante y Virgilio llegan hasta las puertas del infierno, el antiinfierno. Ahí Dante puede ver a aquellos que la Biblia nombra como tibios, es decir, que no son buenos ni malos. Su condena es perseguir eternamente una bandera que no tiene significancia, al tiempo que un grupo de avispas les pica y molesta. Este canto se describirá también la laguna de Aqueronte, así como a su barquero, Caronte, quien lleva las almas de los muertos al inframundo. Dante y Virgilio deben cruzar. Así, reservando al pecado de la gula, las almas sufren un pantano infectado y la lluvia helada. En este círculo se encuentra el can Cerbero y Ciaco. En el cuarto círculo nos encontramos con los ávaros y los pródigos. Virgilio y Dante van caminando por la vía que gira alrededor. De pronto se encuentran con el guardián, Plutón, quien empieza a gritar: ¡Satanás! ¡Satanás! Y Virgilio, con su sabio conocimiento, lo calla. Estos continúan su camino. Ven que los condenados andan chocando y cada vez que avanzan ven más, los cuales, formados en 2 filas, se arrojaban enormes pesos de oro con todas sus fuerzas. Se daban grandes golpes y se gritaban. Iban de un extremo al otro. Cuando se encontraban, se insultaban para empezar la pelea. En este círculo se encuentran los papas y cardenales, a quienes la avaricia los sumergió y estaban condenados a chocar, y del sepulcro saldrán con los puños cerrados por haber gastado mal las riquezas y el dinero. Han perdido el paraíso. El oro de la luna y el sol no dan un momento de reposo a estas almas, pues la grandeza del peso que los oprime simboliza la cantidad de bienes terrenales que acumularon o gastaron, dedicándose eternamente a esto en la vida. En este círculo
nos encontramos con la ira y pereza. Luego de pasaron por la playa gris o infecta, llegaron a la laguna Estigia. Era un pantano. Aquí se encontraron con almas completamente desnudas y de enojado semblante, que se golpeaban las manos, la cabeza y los pies, se arrancaban carnes. Virgilio le explicó a Dante que eran las almas que han sido dominadas por la ira. Además, debajo de este pantano hay una raza condenada que suspira y hace hervir la superficie. Estas son las almas tristes, y de castigo ahí se entristecen mucho más. Luego se encontraron con una torre ardiente, donde se observan 3 furias invernales, bañadas en sangre, cabellos formados por pequeñas serpientes. Ah, estas eran las siervas de la reina Macate, mujer de Plutón. Las furias se desgarraban el pecho con sus uñas. En eso, Dante quedó mirando a su alrededor. Vio a unas mujeres, pero de pronto Virgilio intervino y le cubrió los ojos con las manos, ya que si aparecía Górgona, los iba a convertir en piedra si los sorprendía mirándolas. Bien, ahora le dice que dirija la mirada sobre una antigua espuma que hacía el sitio en el humo, era el más maligno, dirigiendo los ojos hacia donde le indicara el amigo sabio. Pudo ver más de 1000 almas condenadas huyendo de uno que atravesaba la Estigia. Este alejaba su rostro del aire denso, extendiendo frecuentemente su mano hacia adelante. Parecía cansado por realizar solo este trabajo. Entonces, Dante comprendió que se trataba de un mensajero del cielo que volvía hacia el maestro, pero éste indicó que se quedaran quietos y que se inclinaran. Cuando llegó a la puerta, la abrió con una varita y empezó a decir: «Oh demonios arrojados del cielo, raza despreciable, ¿cómo habéis podido tener arrogancia? ¿Por qué os resistís contra la voluntad divina?» Entonces se regresó hasta el cenagoso camino, sin dirigirnos palabras. Este círculo se desarrolla en los muros de la ciudad de Dite, vigilada por una multitud de diablos y por las furias. Aquí son castigados los herejes en sepulcro en llamas. Estaba un campo lleno de dolor y de crueles tormentas, pues ahí estaban sepultados cada cual con su semejante y las tumbas ardiendo en llamas. Dante tenía una curiosidad, pues quería ver a la gente que estaba en las tumbas. Y vaya que se le concedió el deseo con Farinata, que se levanta de su tumba, a quien éste contempla desde la cintura hasta la cabeza. Luego apareció una sombra que solo se descubrió hasta la barba, pero Dante no logró ver más. Luego, en su camino, también preservan un horrible fetidez que despedía un profundo abismo, pues se pusieron al abrigo de losa y con gran sepulcro, con una inscripción que decía encierro al Papa Anastasio, a quien Fortino arrastró lejos del camino recto. También vieron unas rocas. En estas rocas habían 3 círculos que se estrechaban gradualmente. Todos estaban llenos de espíritus malditos. La injuria es el fin de toda maldad que atrae el odio del cielo.
como el fraude es una maldad propia del hombre. Este círculo estaba dividido en 3 recintos porque la violencia se comete contra 3 clases de seres: contra Dios, contra sí mismos y contra el prójimo. Si se comete contra los demás, resulta un homicidio. De ahí que los incendiarios, los homicidas y los ladrones están en el primer recinto. En el segundo están los violentos contra sí mismos, en contra de sus bienes, y los hipócritas, los hechiceros. En el tercero están los que han despreciado a Dios, y en el círculo menor están los que han cometido traición. Dante y Virgilio ya se encuentran en la parte final del infierno. Poco a poco se sumergen en los últimos 3 círculos, que están dedicados a la violencia, al fraude y a la traición. El séptimo círculo está dedicado a los violentos. En este círculo se encuentran quienes derramaron la sangre de otros o la suya. A esta zona del infierno se accede a través de un despeñadero o grieta de la montaña, y su guardián es el Minotauro de Creta. El séptimo círculo del infierno está dividido en 3 aros o giros diferentes, donde las almas de los pecadores padecen dependiendo del tipo de violencia que hicieron en vida. En el primer aro se encuentran quienes hicieron violencia contra su prójimo, es decir, los homicidas, los criminales, los tiranos, los violadores y los bandidos. Estos se encuentran sumergidos en un río de sangre hirviendo y son atacados constantemente por las flechas de centauros y otras bestias. En este lugar, icónicamente, se encuentra Alejandro Magno. En el segundo aro padecen los violentos contra sí mismos, aquellos que dañaron su propio ser y rechazaron su naturaleza. Estos son los suicidas, atacados por arpías y convertidos en árboles por toda la eternidad, y los derrochadores, atacados constantemente por perros hambrientos. Los primeros por negar su humanidad y los segundos por despilfarrar su patrimonio con intenciones destructivas. En el tercer aro se encuentran los violentos contra Dios, la naturaleza y el arte. Para los blasfemos, el castigo es sufrir inmóviles sobre la arena ardiente mientras reciben una lluvia de fuego. Los sodomitas, en cambio, corren incesantemente en el fuego, y los usureros, que reciben también la lluvia de fuego. En el octavo círculo del infierno se castigan a los fraudulentos, personas que usaron su tiempo, dinero y vida para embaucar, contrabandear y obtener beneficios con acciones ilícitas. En este círculo castigan los demonios con látigos y golpes. Este círculo está ubicado en un pozo profundo, de paraje rocoso grisáceo, y está dividido en 10 fosas o zanjas donde se castigan distintos pecados. En la primera fosa se castiga a los seductores, que compraron y embaucaron la inocencia de otras personas, tales como los proxenetas. En la segunda fosa se castiga a los aduladores, enterrados en porquería o estiércol humano. En la tercera fosa se castiga a quienes cometieron simonía, contrabandeando los bienes espirituales y engañando a otras almas a cambio de intereses egoístas. En la cuarta fosa se castiga a los adivinos y magos, quienes pretendieron poseer facultades o el dominio de las cosas que son de Dios, como la visión del futuro y la naturaleza. Por esto mismo, poseen su rostro girado hacia atrás. En la quinta fosa se castiga a los malversadores, reyes, gobernantes y comerciantes, que malversaron el dinero a su antojo y que ahora sufren sumergidos en brea hirviente. Se castiga a los hipócritas en la sexta fosa, pues su apariencia exterior, como el oro, esconde malas intenciones y engaños en el fondo. Los ladrones reciben su castigo en la séptima fosa, y por su delito sus cuerpos están sometidos por serpientes.
En la octava fosa se castiga a los fraudulentos, que dieron consejos engañosos, y estos padecen encerrados en llamas. Los escandalosos, cínicos y cismáticos, los herejes, reciben grandes heridas y mutilaciones en la novena fosa, para que los demonios las vuelvan a abrir cuando éstas van sanando. Finalmente, en el décimo círculo se castiga a los falsificadores de bienes, identidades o palabras. Padecen de enfermedades horribles que los deforman, como lepra, rabia, hidropesía, sed insaciable y fiebre, dependiendo de su delito. Finalmente Dante ha llegado al noveno círculo, al lugar de los traidores. A diferencia de la comprensión de un infierno en llamas, el lugar más profundo es un espacio oscuro y frío, regido por la soledad y el hielo que lo congela todo. Antes de entrar al noveno círculo, se encuentran los gigantes condenados y custodios, simbólicamente representando la condena por la rebelión hacia el Creador. En este lugar habita Lucifer, congelado de la cintura hacia abajo, y entre sus mandíbulas mastica sin saciedad a Judas, el traidor de Jesús. Este círculo está dividido en 4 zonas. La Caína, donde están los traidores de familiares. La Antonera, donde están los traidores de la ciudad y compatriotas. La Ptolomea, que castiga a los traidores de huéspedes e invitados. Y la zona Judeca, donde sufren quienes han traicionado a sus benefactores. Esta última zona se llama así por Judas, el traidor de Jesús, quien es el mayor benefactor de la humanidad. El Purgatorio. Esta parte de la obra de Dante se compone de 33 cantos. El Purgatorio se divide en 3 zonas, espacios que son el Antepurgatorio, el Purgatorio y el Paraíso terrestre. A diferencia del infierno, que es de forma descendente, el Purgatorio tiene 7 círculos que representan los 7 pecados capitales y que se han colocado de forma ascendente, simulando así una montaña. Esta parte del pecado más grave al más leve, creando en su ascenso una purificación. Las almas del purgatorio ya están salvadas, pero antes de llegar al paraíso, para expiar sus pecados, deben subir la montaña. Cada alma debe recorrer el camino y purificarse en cada giro del pecado correspondiente. Hablemos ahora del antepurgatorio. Dante y Virgilio llegan a una especie de playa, donde hay un ángel barquero y el guardián del purgatorio llamado Catón, un pagano nombrado por Dios guardián del pie del monte. Aquí se encuentran muchas almas que no han podido iniciar su ascenso. Se encuentran los excomulgados, que deberán esperar 30 veces lo que duró su periodo de rebeldía, y los arrepentidos en el último momento, que deberán esperar el tiempo igual al tiempo que permanecieron en la tierra. Entre estos tenemos a Manfredo de Cilicia, Belacúa y muchos otros. En su camino, Dante y Virgilio llegan a una puerta precedida por 3 escalones, donde se encuentra el ángel guardián del purgatorio, el cual tiene 2 llaves, una de plata, que simboliza el remordimiento, y una de oro, que simboliza la reconciliación. Ambas son necesarias para abrir la puerta del purgatorio. El ángel usa la hoja de su espada para marcar 7 letras P a Dante en su frente, que representan los 7 pecados capitales que deberá ir limpiando en su ascenso. Entrando al purgatorio se encuentra en el primer círculo, que es el de la soberbia, el pecado más grave. Las almas penan por el purgatorio cargando grandes rocas que les obligan a bajar la cabeza. Están encorvados, humillados, cantan salmos y es aquí donde deben aprender la humildad. Al finalizar el recorrido se escuchan las palabras «Bienaventurados los pobres de espíritus» y se borra una P dando alivio a sus almas. Dante y Virgilio ascienden al segundo círculo, la envidia.
Las almas de los envidiosos están cubiertas de silicio y están cosidos por los párpados con gruesos alambres. Dante y Virgilio escuchan las letanías de los espíritus invisibles que le recuerdan la caridad de las almas. Avanzamos ahora al tercer círculo, la ira. Este lugar está lleno de niebla que simboliza el cegador efecto del enojo. Dante oye las almas de los iracundos que ruegan fervientemente al Cordero Celestial. Cuarto círculo, la pereza. Las almas que aquí se encuentran van por todo el círculo corriendo. Los dos que van a la cabeza citan ejemplos de celeridad, los últimos dos de pereza. Todas las almas están activas para reivindicarse, listas para ayudar y obtener la redención. Quinto círculo, la avaricia. Las almas de estas se encuentran tendidas en el suelo, sin la posibilidad de moverse, llorando, están casi enterradas, lamentándose, y cada vez que una de estas asciende, tiembla el suelo. Círculo, la gula. Los poetas descubren un árbol maravilloso cubierto de maravillosas frutas, regados por agua cristalina que cae de la montaña. Pero estas almas se abstienen de comer y beber. Aunque lo deseen, se abstienen con el objetivo de purificarse. Séptimo círculo, la lujuria. El espíritu de los lujuriosos están envueltos en llamas, lo que les recuerda ejemplos de castidad. Se encuentran ahí un ángel colosal que les señala el camino de la paz. Las almas deben pasar por el fuego cantando, deben soportar el dolor para llegar al paraíso. Esta es la antesala del paraíso terrenal, conocido como el Jardín de Edén. Luego de atravesar el muro de fuego, se encuentra en el paraíso terrenal, donde se ven detenidos por el río Leteo. Aparece la doncella Matilde, quien ayuda a Dante en su purificación. El río Leteo borra la vida del pasado. Existe también otro río ahí, el río Euno, el cual aviva el recuerdo de las obras virtuosas. Aparece en escena Beatriz. Dante, al verla, recita bellas palabras. Virgilio se retira de manera discreta. Cuando Dante se percata de ello, llora, pero Beatriz lo tranquiliza. Dante progresa y al no tener ninguna P grabada en su frente, llega a su purificación. El paraíso está estructurado en 9 esferas y estas almas están distribuidas según la gracia alcanzada en la vida terrenal. Virgilio se separa de Dante debido a que éste no puede entrar al paraíso, ya que no fue bautizado. Su amada Beatriz es la encargada de guiarlo hacia el Empirio, donde habita Dios. Al entrar, Dante ve mucha luz e invoca a Apolo y a la divina virtud para que lo llene de valor y continúa admirando su ascenso por el paraíso. Beatriz le llama la atención, diciéndole que no debe admirarse por tanto de su ascensión. Lo más maravilloso sería que, libre de todo obstáculo, se hubiese sentado abajo, como lo sería en la que la viva llama perteneciese quieta y apegada a la tierra. En la primera esfera están todas las almas que no cumplieron con sus votos. Dante dice que el agua donde siguen jamás fue recorrida, así que se vive la sabiduría. También manifiesta la maravillosa sensación de estar en la luna. Beatriz le explica que las manchas que presenta la luna son las diferentes virtudes. Luego, Dante ve imágenes debilitándose y creyendo que no existen, continúa su camino junto con Beatriz. Ella le explica que son almas que faltaron a sus votos y que crea en cuanto todo lo que le digan, puesto que es la verdadera luz que las acogía evita que tuerzan sus pasos. Están en una esfera lenta. Dante comprende ahora por qué todo el cielo es paraíso y pregunta si es posible satisfacer un voto con alguna buena obra. Beatriz le responde que si cree que puede hacer un buen uso de lo que ya ofreció, es como si quisiera hacer una buena obra con una cosa mal adquirida.
En la segunda de Mercurio están todas las almas que practicaron el bien por conseguir el honor y la fama. El espíritu del emperador Justiniano le informa a Dante que en Mercurio están aquellos que dejaron grandes obras pero lo publicaron, personas que encaminaron con palabras a la verdadera fe y como Dios los ayudaron a realizar grandes obras, y Beatriz le explica por qué el hombre necesitó que Dios mandara a su Hijo para salvarlos del pecado. En el de Venus están todas las almas que estuvieron sujetas al amor. Dante al pasar este cielo ve más hermosa a Beatriz, más radiante, más iluminada. Habla del por qué los hijos tienen diferentes caracteres a los de los padres, que si el hombre se apoyara en los cimientos de la naturaleza, habría mejores habitantes en él, y de las maldiciones de los papás que solo piensan en el dinero. Se encuentra a Carlos Martel, el heredero del trono húngaro, quien expone los casos contrarios a los de su propia familia. En la esfera del Sol están las almas de todos los sabios, de los doctores de la filosofía y la teología. Se muestra la gran sabiduría de Dios al crear el mundo. Dante y Beatriz ascienden al Sol. Ambos dan las gracias por su bondad de haberlos recibido y elevado al Sol sensible. Aquí están los espíritus más vivos y triunfantes. Ve unas santas luces que cantan y danzan. Después de terminar, se refirieron a ellos, felicitándoles de pasar de un lado al otro, y que los hombres no deben aventurarse a los juicios. Tomás de Aquino manifiesta que el gozo y el resplandor, después de la resurrección de la carne, y que cuando se revistan de la carne gloriosa y santa, su alma será mucho más grata a Dios, y que el que toma su cruz y sigue a Cristo, todo será mejor. Tomás de Aquino aclara la superioridad de Adán y Cristo respecto de la sabiduría de Salomón. Le habla también de San Francisco de Asís. San Buenaventura elogia a Santo Domingo. Dentro de esta esfera están también Graciano, Pedro Lombardo, el rey Salomón, Dionisio, Pablo Osorio, Cleldauro, entre otros. Dante asciende finalmente al Empirio, un lugar más allá del mundo físico conocido, la verdadera morada de Dios. Es envuelto en la luz y Beatriz es revestida de inusual belleza. Dante distingue una gran rosa mística, símbolo del amor divino, en la que las almas santas hallan su trono. Beatriz obtiene su lugar junto a Raquel. Dante será conducido en su tramo final por San Bernardo. La Santísima Trinidad se manifiesta a Dante en forma de 3 círculos idénticos. Tras ser iluminado, Dante abre su entendimiento y comprende el misterio del amor divino.